Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber vuelto después de esta mañana. Gracias a la organización por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes esta mesa. Me toca el turno ahora de presentar a Óscar Martín Centeno, lo cual no es fácil. Tiene un amplísimo currículum, ustedes lo pueden buscar en internet hoy en día. Él es muy tecnológico, así que pueden buscarlo todo allí. Pero yo sí quiero destacar que está aquí por una triple razón. Primero, está aquí como escritor. Es un escritor fantástico que ha ganado numerosísimos premios. No los voy a leer todos, pero además hay quien dice que dentro del campo literario ha realizado una obra amplia relacionada con la poesía multimedia, ¿vale? Lo dejo ahí. También es un magnífico educador. Como educador, aparte de licenciado en Historia y Ciencias de la Música y máster universitario en Liderazgo y Dirección, es director del Centro Público de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Santo Domingo de Algete, que ha ganado además numerosos premios de innovación educativa. Y es presidente del Consejo de Directores de Madrid. Muchos ya le conocen como educador porque ha publicado muchísimos libros. Pero la tercera patita de su presentación es que es un comunicador versátil. Ha dirigido documentales y normalmente siempre sus charlas suelen venir acompañadas de, bueno, pues de esto que denominamos las múltiples posibilidades. Óscar, para nosotros es un placer y seguro que van a disfrutar con alguien que dice esto: la conferencia como género debe ofrecer otra cosa, debe despertar inquietudes, intereses, necesidades, debe de ser capaz de tocar al espectador. Seguro que Óscar va a tocarnos a todos con lo que nos diga hoy. Gracias, Óscar, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes hoy. Cuando nosotros comenzamos todo el proceso de cambio que llevamos a cabo dentro de nuestro centro educativo, el primer planteamiento es que el mundo había cambiado gracias a la tecnología, que por encima de las fronteras con las cuales nos orientábamos en los mapas, había crecido un nuevo mundo digital, donde esas fronteras simplemente desaparecen. Cualquier estudiante sabe perfectamente que puede poner en marcha un proyecto trabajando con estudiantes que se encuentren a cientos de kilómetros de distancia. Cualquier estudiante sabe también que si monta una buena campaña de comunicación con una suficiente pegada en redes, puede transformar su entorno e incluso ir más allá. No veíamos razonable que ese proceso de transformación no hubiera llegado directamente a las aulas, pero para que pudiera llegar, para que provocara esa transformación real que queríamos, era absolutamente necesario que también se produjera una conexión entre los diferentes elementos que teníamos dentro de ese mundo interconectado. Y esa conexión se convertía en el elemento básico. ¿Cómo podíamos lograr que todos los avances relacionados con la metodología tuvieran también un soporte tecnológico, un soporte que permitiera que el liderazgo y el desarrollo de las posibilidades pedagógicas que se estaban llevando a cabo en las aulas pudiera apoyarse en las herramientas necesarias para poder sacar adelante las diferentes iniciativas y hacer que los estudiantes se convirtieran en creadores, que ellos mismos, sin utilizar libros de texto, sin utilizar otro contenido reglado, empezaran a generar su propio contenido, a desarrollar sus propias propuestas y haciéndolo siempre a través de diferentes herramientas transmedia. Para llevarlo a cabo, empezamos a trabajar siempre con una idea que ha de ser lo suficientemente clara, lo suficientemente motivadora, como para conseguir que las personas que están a tu alrededor sepan exactamente cuál es la visión de tu centro educativo. Esa claridad es una de las cuestiones básicas que todos necesitamos. Pero de la misma forma, si quieres conseguir que haya una cierta cohesión, si quieres que la motivación de tu profesorado aumente, es absolutamente necesario que des todas las herramientas posibles para que sus propias ideas, sus propias aportaciones, puedan formar parte del proyecto. Al final, una idea no es más que un generador, una pequeña chispa que puede prender un incendio. Sin tener a las personas y a la creatividad de las personas dentro del proyecto, es imposible que puedas conseguir que la transformación real se produzca. Por eso, precisamente, queremos marcar el objetivo, pero simultáneamente también es absolutamente necesario para nosotros que seamos capaces de conseguir que el desarrollo de las distintas posibilidades puedan ir avanzando para lograr que todos y cada uno de los estudiantes puedan aportar sus propias propuestas. Esa visión basada en la comunicación se convirtió en la clave de todo el proyecto. No la tecnología, no las herramientas, sí la voluntad de comunicar constantemente. Comunicar para crear, comunicar para mejorar la convivencia, comunicar para establecer ese diálogo necesario que debemos tener unos y otros. Eso desarrolló una nueva propuesta de aprendizaje totalmente distinta y basada siempre en ese proceso de creación que se convirtió en la herramienta básica del proyecto. Una investigación compartida, generar debates y a partir de ahí empezar a desarrollar
desarrollar las distintas propuestas de creación de nuestro alumnado. Ese proceso de creación, ese proceso donde el aprendizaje y el desarrollo de las propuestas empieza a unarse, nos permitió generar una serie de contenidos alrededor de los cuales giraba todo el proyecto. Los mapas mentales como brújula esencial para trabajar con el contenido y desarrollarlo, el periódico digital para fomentar la escritura creativa y toda la generación de posibilidades multimedia, con imágenes intercaladas, con vídeos incrustados, con audios incrustados, con material interactivo, los 3 canales de radio digital, los 10 canales de televisión, programación y robótica y el desarrollo de las distintas propuestas que estamos llevando a cabo ahora mismo con realidad aumentada. En estos momentos tenemos más de 6.000 contenidos multimedia generados por los estudiantes dentro de Educamadrid, lo que nos permite abordar todo el contenido curricular que se trabaja en todas las etapas educativas de nuestro centro educativo con las propias creaciones de nuestro alumnado. Ese proceso empieza siempre con esa investigación compartida, con ese proceso de debate donde en cualquier espacio del centro puedes investigar, puedes trabajar con diferentes elementos, trabajar también con distintos profesores y empezar a desarrollar las diferentes propuestas elaborando la creación con tus compañeros. A partir de ahí es cuando empieza, tras ese debate, tras ese trabajo en común, todo el proceso de creación, que es para mí la parte más bonita de todo el proyecto. Un proceso donde los estudiantes pueden generar sus propias iniciativas audiovisuales, donde son ellos mismos los que se convierten en creadores, los que generan su propio contenido, aportando su creatividad a las diferentes propuestas que se llevan a cabo dentro del centro educativo. De esa manera nacieron todos los canales de televisión, el periódico digital y las diferentes estaciones de radio que tenemos repartidas por todo el centro. Gracias a ese contenido audiovisual, gracias a las diferentes posibilidades que nos abre la tecnología, los estudiantes, de una forma invisible en lo tecnológico, pero de una forma tremendamente creativa en el desarrollo de las propuestas, son capaces de establecer sus propios vínculos, sus propios debates y, sobre todo, su propia creación. Además de eso, trabajamos de una manera constante con la programación y realidad aumentada, que se ha convertido en una de las bases del proyecto, que ellos aprendan a programar robots para cosas que sirvan. No se trata simplemente de desarrollar iniciativas para que muevan robots o drones en el aire, sino para que ellos mismos se den cuenta de que un robot te puede pedir las fotocopias, puede organizarte el riego automático o que ellos mismos pueden aprender y desarrollar su aprendizaje en pos de conseguir situaciones de aprendizaje reales para intervenir en su entorno y en el mundo. De esa manera, trabajamos también en cooperativo clásico en todo el desarrollo de las distintas posibilidades. Y esto es lo último en lo que estamos trabajando. Realidad aumentada, donde los estudiantes son capaces de generar, por un lado, esa parte artística, por otro lado, la parte audiovisual, y siempre con propuestas curriculares que son aplicables dentro de nuestro centro educativo. Esto es la historia de Internet, explicada por los estudiantes, con dibujos de los estudiantes y con una programación multimedia que desarrollan ellos mismos, de forma absolutamente interactiva. Y lo que van a ver ahora son pequeñas frases que los estudiantes de secundaria preparan para los de primaria, pequeñas gincanas de conocimiento para que estudien gramática en inglés y que sean capaces de encontrar, por ejemplo, la palabra que falta dentro del ámbito concreto de la frase, y que de esa manera ellos mismos puedan liderar el proceso de aprendizaje que se realiza con otros estudiantes, darle ese empoderamiento. Va a permitir que establezcas también una dinámica de acompañamiento con todos ellos de una forma tremendamente efectiva. De la misma forma, tenemos, por ejemplo, este proyecto de biología. Es un pequeño videojuego diseñado también por ellos mismos, donde si te equivocas, evidentemente, te sale el mensaje de Try Again, y si aciertas, vas a seguir con tu gincana de conocimiento avanzando constantemente. O este mapa físico de España, diseñado también con ellos. Lo estáis viendo en pequeñito, pero se puede levantar tamaño campo de fútbol, lo que significa que ellos pueden pasear entre las cordilleras, seguir el curso de los ríos y todo ese proceso de trabajo que han realizado ellos mismos para desarrollarlo y compartirlo. Yo soy profesor de música y esto es una línea de tiempo de historia de la música. Empieza con Monteverdi y llega hasta películas. Ahí tenemos el barroco y las diferentes posibilidades de todas y cada una de las épocas históricas. En lugar de estudiar historia de la música, hicieron el proyecto con el que aprendieron historia de la música. Y esto es un Stonehenge enorme. Lo preparamos para el día del libro en que llegó la pandemia. Era un proyecto secreto que habíamos hecho varios estudiantes y algunos profesores para dar la historia de la literatura. Ellos entran dentro, se encuentran con un árbol mágico que les dice que tienen que atravesar portales. Cada vez que pasas un portal te encuentras con un poema en inglés o un poema en castellano y elementos que flotan en el aire y que si los tocas van a disparar bucles de música para acompañar cada uno de los poemas. Como digo, era para el día del libro del año de la pandemia. Cuando lo fuimos a entregar estábamos todos en casa.
pero nosotros decidimos que lo íbamos a entregar de todas formas. Se lo enviamos a todos los alumnados y en ese momento empezamos a recibir correos de las familias diciendo: Óscar, el proyecto es muy bonito, el barroco está en mi casa, el clasicismo en la del vecino, espera que volvamos, ¿no? Pero en ese momento te das cuenta hasta qué punto puedes colaborar también con las familias, con las personas que tienes a tu alrededor para desarrollar propuestas, como este edificio de la radio, donde puedes pasear viendo los diferentes programas. O este tren virtual, donde puedes entrar en una biblioteca generada de forma artificial para encontrarte libros que cuando te adentras en ellos se ponen directamente a hablar o te dan una lección de historia. Herramientas y posibilidades nuevas generadas directamente por el alumnado para aprender trabajando de una manera constante. O los hologramas, que es una tecnología mucho más antigua, pero que te permite generar arte o dar una lección de biología. La parte bonita es cómo se presentan las cosas. La primera vez que le presentamos la pirámide de hologramas a nuestros estudiantes era también para un día del libro. Todos los docentes del centro nos grabamos a nosotros mismos recitando las rimas de Becker. Luego llamamos a los estudiantes más pequeños, los de primero de primaria, los pusimos alrededor de la gran pirámide de hologramas, apagamos las luces, encendimos el holograma, y de repente flotando por encima de ellos estaban sus profesores recitando las rimas de Becker. La tecnología no es lo importante, la narrativa que hay detrás es lo que le da consistencia. Como este proyecto, La Torre de las Palabras que Sueñan, es un proyecto internacional que requirió de la colaboración de centros de todo el mundo y la idea era muy básica. Poníamos directamente el vídeo que habían generado nuestros estudiantes de secundaria junto con una profesora de infantil y directamente en ese vídeo se pedía que te enviaran directamente a tu centro poemas. A cambio de recibir tu poema, nosotros lo reinventábamos. Lo que hacíamos es que cogíamos el poema, lo locutábamos, le metíamos música original, le creábamos un vídeo y te lo devolvíamos. La única propuesta que sacamos en redes para conseguir la colaboración de más de 400 centros de todo el mundo fue simplemente este pequeño vídeo, donde una profesora, en lo alto de una torre, en un diseño generado por estudiantes de la ESO, te dice que necesita sus palabras para empezar a generar los poemas que pueden transformar nuestra visión del mundo. Creemos en el aprendizaje y servicio, de hecho es una de las propuestas más grandes que tenemos para hacer transformaciones en el entorno y la evaluación es nuestra aliada. Para evaluar de forma adecuada tenemos nuestras amigas las rúbricas con un sistema de evaluación complejo donde se trabaja con todas y cada una de las asignaturas con indicadores competenciales, de manera que podemos hacer un seguimiento en tiempo real de cómo trabajan nuestros estudiantes en todo momento, de manera que cada vez que se entrega un vídeo, cada vez que se entrega un mapa mental, cada vez que se desarrolla un proyecto y se pasan los indicadores, recibo información en tiempo real de cómo va un estudiante en relación a otros estudiantes, en comparación con otros cursos y en relación también, obviamente, al resto de los alumnos de la clase. Esto, como director, te permite tomar decisiones como, por ejemplo, dónde tienes que poner los apoyos, de qué manera tienes que recalibrar determinadas actuaciones o dónde puede necesitar colaboración cualquier docente de nuestro centro educativo o cualquier estudiante. Creemos también en la coevaluación, con lo cual trabajamos mucho en esa evaluación competencial entre iguales para trabajar en todos y cada uno de los proyectos e iniciativas, así como en la transformación del entorno. Somos un centro que ha crecido mucho, nos hemos quedado sin espacio, nos hemos quedado sin un montón de aulas que antes necesitábamos y eso significa que tenemos que aprovechar los pasillos, los halls, los espacios abiertos y todos y cada uno de los pequeños sitios que podemos tener para trabajar se convierten en espacios para el aprendizaje. Creemos que la formación es una cuestión básica y por eso generamos constantemente formación entre iguales entre nuestro profesorado, generando expertos que pueden colaborar unos con otros, generando expertos que son capaces de acompañar a todos los docentes nuevos que se incorporan a nuestro centro educativo. De esa manera generamos formación tanto para nuestro centro como para centros educativos de todo Madrid. Esa medición de éxito nos ha permitido hacer un poco una especie de equilibrio de todo lo que hemos conseguido en los últimos años. Fue una transformación muy grande, con una importante mejora de resultados, un incremento de matrícula de un 818%, generamos anualmente una gran cantidad de contenidos y formamos parte de la red de escuelas Changemaker de la Fundación Ashoka, así como convertirnos, que fue bastante duro, en el primer Apple Distinguished School de la pública en España y en ese momento también de los primeros en Europa. Próximos pasos de evolución, de transformación, de división y de eliminación de división de asignaturas para poder empezar a desarrollar propuestos cada vez más amplios y cada vez más creativos que nos permitan ampliar ese sueño en el que se ha convertido nuestro centro. Hace 4 años publicamos un libro con toda la historia del centro, rúbricas, proyectos. Por supuesto, lo podéis bajar de forma gratuita a través de nuestra página web y en ese libro os podéis encontrar con todo lo que está detrás del Colegio Santo Domingo, lo que hay detrás de la cortina para aprender y disfrutar de las cosas y de los sueños que hemos puesto en marcha en estos últimos años. Y este año nosotros tenemos
una dinámica muy divertida, se llama el claustro del pánico, es el claustro del día 1 de septiembre. Es básicamente donde todo el profesorado nuevo araña la mesa diciendo ¿por qué yo? ¿Por qué he tenido que caer aquí? ¿No? Y todo el profesorado antiguo le dice no te preocupes, dentro de un año se te pasará. Y en ese momento te das cuenta también de que hay que transformar partiendo de ese borrado de mente para construir de nuevo. Pero llevaba un tiempo haciendo ya esa dinámica, quería hacer otra cosa y hace 2 años les comenté que no podíamos pararnos después de todo lo que habíamos conseguido, pero que también habíamos tenido diversos problemas con los espacios a lo largo del tiempo. Y de todo lo que habíamos perdido, perdimos el laboratorio de física y química, perdimos el laboratorio de tecnología, el de biología, perdimos la sala de profesores, perdimos el aula de música. Pero lo que más me dolió perder de todo fue la biblioteca. Que un centro como el nuestro, que le da tanta importancia a la palabra y a la comunicación, no tenga biblioteca, era un problema para nosotros. Así que, sin decirle absolutamente nada a nadie y anunciándolo a mi equipo directivo 10 minutos antes del claustro, quise decirles que después de todo ese viaje recorrido íbamos a tener una biblioteca, pero iba a ser una biblioteca especial, una biblioteca que no iba a estar en un edificio, que no iba a estar en un aula, que iba a estar en un sitio distinto, un sitio que se convirtiera en una metáfora de todo lo que habíamos viajado, de toda la transformación que habíamos conseguido. Así que les dije que no se preocuparan, que íbamos a tener una biblioteca, pero esa biblioteca iba a estar en un tren de verdad, en un tren de los años 50 que había viajado durante un montón de años por España, un tren que iba a llegar a nuestro centro, un tren de madera, un tren de verdad, encima de 2 vías, encima de 2 raíles, y ahí íbamos a poner la biblioteca. Hay muchas formas de transformar la realidad, pero soñar es la más poderosa de todas. Creer que puedes hacer cosas imposibles, creer, por ejemplo, que puedes un día tener un tren de madera en tu centro. Y mientras el jefe del departamento de literatura se te acerca para decirte qué metáfora más bonita, Óscar, tú le miras sonriendo y dices, no va a ser una metáfora, amigo. Dentro de un mes tendremos un tren de verdad, cortaremos la 1, montaremos un atasco de cuidado y meteremos un tren de este calibre para dentro poder poner la biblioteca que hemos soñado. Una biblioteca que ahora es una especie de Orient Express, increíblemente decorado por dentro, que se convierte en un lugar y un espacio para soñar. Y ya para acabar, deciros que este soy yo, cuando tenía 8 años y era alumno del Colegio Santo Domingo. Un poquito después presenté proyecto de dirección, me dieron muy buena nota y el director de área me dijo, elige entre estos 7 centros y cuando ya estaba decidido por uno me dijeron, hay otro, no creo que te interese porque está muy bajo de matrícula, está para cerrar, se llama Santo Domingo. Y yo le dije, es el colegio de mi infancia, o sea, dame ese, ¿no? Él me dio una gran frase de ánimo, me dijo, que tengas suerte, Óscar, el año que viene lo cerramos. De hecho, este era mi primer claustro, la mitad de los profesores estaban compartidos. Y cuando arrancamos directamente el proceso, esta fue la primera promoción de sexto de primaria, donde había 3 alumnos, junto con los 2 alumnos de quinto de primaria. Estaban juntos todos los demás también. Esto era todo el alumnado de primaria, que había en un solo aula. Y todo el alumnado infantil, con 2 alumnos menos. Eso sí, tú llegabas al aparcamiento y aparcabas, no tenías problema, ¿vale? Salías al patio y la gran pregunta es ¿dónde están los niños? Abrías cajones y te encontrabas última tecnología. Pero ese año empezamos a hacer nuestra radio con un micrófono y un ordenador, que era lo que teníamos. Empezamos a generar propuestas, iniciativas. Este era todo el equipo directivo, la secretaria y yo, por supuesto no había jefes de estudio. Desarrollábamos propuestas y proyectos para seguir avanzando y de una forma cuasi medieval generar esa ampliación del centro. Incluso pedíamos a veces propuestas y propuestas para seguir ampliando a través, esa es la Toñi, la conserje, de obras y más obras, avanzando de una manera constante y empezando a creer que aunque fuéramos un pequeño público del norte de Madrid, también podíamos empezar a hacer grandes cosas. Recuerdo que ese día en concreto, rodeados de colegios por todas partes, se daban 6 premios, nosotros nos llevamos 3 y empezamos a repetirnos constantemente eso de lo imposible no existe. Nunca tendréis secundaria, lo imposible no existe. Nunca tendréis el bilingüismo que queréis, lo imposible no existe. Nunca os convertiréis en un Apple Distinguished School porque no hay ninguno en la escuela pública. Lo imposible no existe. Y nos cogimos a los niños y nos los llevamos a Londres y allí estuvieron explicando a cientos de directores de todo el mundo cómo trabajábamos en este colegio. Fijaros, de la primera foto a esta foto pasaron 6 años. 6 años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero sobre todo de creer de verdad que si tú crees en la educación y tienes arrojo, valor, entusiasmo por hacer las cosas y convences al resto de tus compañeros para que se animen a seguir adelante, hay veces que te puedes levantar un día y decir, es verdad, lo imposible no existe. Muchas gracias.